Vamos a ser muy claros. Dice, el proyecto de González Carranca le apunta al corazón de la reforma judicial de AMLO y propone invalidar la elección de jueces. Sí, el título está muy correcto, es preciso. ¿Por qué? Porque como lo dice la política online, este ministro busca invalidar la elección de jueces y magistrados, pero deja abierta la puerta para que ese proceso se lleve a cabo con los ministros de la Suprema Corte. Si vamos poniendo las cosas en claro. Este ministro, Alcántara, no quiere tumbar toda la reforma al Poder Judicial. No, por ahí no va el asunto. Lo que este ministro busca es que no se lleven a cabo las elecciones de jueces y magistrados, solamente dejando abierta la posibilidad de que sí se haga una elección con ministros. Entonces hay que partir desde ahí, que es la esencia de esta propuesta de este ministro. Pues bueno, el proyecto del ministro Carranca plantea que no es posible invalidar en su totalidad el decreto ley que reformó la Constitución. Ahí, fíjense, qué contradicción tiene este ministro, ¿verdad? Porque él dice, ¿saben qué? Pues no veo factible ni posible que tumbemos toda la reforma, pero sí ciertas partes. Pues qué ilógico, ¿no? Pero bueno, dice, pero sí abordar cada una de sus partes para analizar si contravienen algún precepto constitucional. Bajo este esquema, llega a la conclusión de que algunos aspectos de la reforma judicial deben ser invalidados, por ejemplo, la elección por voto popular de jueces de distrito y magistrados locales y federales, que es de donde él se está enfocando. Vaya. El ministro que promueve el proyecto afirma que esta es una vía para terminar con la crisis constitucional. Aquí yo me pregunto, ¿de qué crisis constitucional está hablando este ministro? Si hay una crisis, ellos la han incitado, ellos lo han promovido. ¿Por qué? Porque se hizo toda la reforma, se avaló por el Cámara de Diputados, senadores, congresos locales, e incluso ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Quienes están desacatándola y desconociéndola son ellos, los ministros, nadie más. Entonces, quien está generando esta crisis constitucional, por así decirlo, son ellos, pero quieren aventar culpas para otros lados, ¿verdad? Dice, eso porque afirma que hay una violación a los principios constitucionales y una grave afectación a la democracia constitucional. La propuesta se presenta en el marco de que la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro discuta la reforma de supremacía constitucional impulsada por Morena. Y sí, el temor o la velocidad con la que está trabajando este ministro Alcántara, que es muy brotherzazo de Norma Piña y que le sirve a sus intereses, pues viene motivada ¿de qué? De que en la Cámara de Diputados, ayer en la noche, ya se pusieron a trabajar, ¿para qué? Para blindar las reformas y estos ministros no le puedan echar mano. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿de qué va esta? Este es un proyecto y hay que aclarar que es un proyecto, porque a veces que muchos no ubican esta parte. Un proyecto es lo que se presenta antes de la discusión en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, este ministro Alcántara presentó un proyecto de 366 páginas en las cuales propone 5 cosas en específico, y en esa nos vamos a enfocar para no enredarnos. La primera, que es invalidar la elección de jueces y magistrados, o sea, que no haya votación para jueces ni magistrados, invalidar la elección de jueces locales, invalidar Tribunal de Disciplina Judicial, y esta para mí, y lo he venido diciendo desde hace muchas semanas, es lo que más le preocupa y les ocupa a estos ministros y en general a todos los del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura Federal jamás fungió o hizo sus funciones, para meter disciplina a jueces, magistrados o incluso a los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, al desaparecer el Consejo de la Judicatura y al llegar este Tribunal de Disciplina Judicial, pues obviamente estas personas que jamás han sido tocadas saben que van a ser tocadas, saben que van a ser multadas e incluso pues, hasta destituidas. Por eso muchos jueces como Juan Pablo Gómez Fierro ya le está diciendo adiós a su puesto. Pero bueno, este es una de las cosas que les está doliendo mucho. Por eso es que quieren tumbarla. El 4, sobreseer la reforma a la Corte e invalidar medidas contra juicio de amparo. ¿Por qué? Porque los juicios de amparo, ya saben que ahorita pues está siendo tema pues de controversia. Pero fíjense,
vámonos a las incongruencias, vámonos por partes. Vámonos a las incongruencias en las que está cayendo Alcántara. Fíjense, Alcántara Carrancá. González Alcántara Carrancá, ministro. Pues bueno, vamos a ver este documento y lo vamos a analizar en dos partes. La primera, que es lo que estaba vigente desde el 2007 y que ahora no están respetando. Fíjense, como en la acción de inconstitucionalidad emitida en el número 168 del 2007 y su acumulada en el 169 del 2007, se determinó que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad, ya sea respecto de vicios formales o materiales, y que tratándose de impugnaciones presentadas por partidos políticos nacionales, una reforma constitucional aún así versaba sobre la materia electoral. Ahora bien, ¿qué decían desde el 2007? Que una reforma constitucional no podía ser impugnada. Desde el 2007, ojo, estamos hablando de 17 años, más o menos, ¿sí? Por ahí, como 17 años. Ahora, ¿qué dice este ministro? Sin embargo, en una nueva reflexión, o sea, por así caer en nuestros intereses o por intentar ir contra nuestros intereses, para ser más preciso, ¿verdad? Dice, sin embargo, en una nueva reflexión se considera que conforme al desarrollo jurisprudencial de los criterios de este alto tribunal, es posible considerar que ciertas normas de la Constitución Federal pueden ser calificadas como leyes electorales federales para efectos de las procedencias de las acciones de inconstitucionalidad en su contra. Aquí dos cosas bien importantes que tenemos que señalar. La primera, les tomó 17 años, 17 años o más, darse cuenta que sí pueden llevar actos de inconstitucionalidad ante una reforma constitucional. O sea, durante 17 años, esto que estamos leyendo jamás les interesó. Aplicarlo en otras reformas constitucionales que pasaron todo Felipe Calderón y todo Peña Nieto. Ahí no les interesó nada. Una. Dos. Y lo más grave de todo, dice que ciertas normas de la Constitución Federal pueden ser calificadas como leyes electorales. Y esta es la más grave y la más ridícula de todas. ¿Por qué? Porque entonces, bajo este esquema o este pensamiento de este ministro, pues entonces podemos decir nosotros, ¿sabes qué? Todas las demás reformas constitucionales que se aprobaron con Peña Nieto, con Calderón y hacia atrás, pues entonces vamos tomándolas como leyes electorales y también vamos tumbándolas. Así, nada más hay que tumbarlas. Hay que declararlas inconstitucionales. ¿Por qué? Porque dice Alcántara, dice este ministro, que como esta reforma judicial fue producto de una elección electoral, pues se pueden tomar como leyes electorales. Hágame el favor, chingado. ¿Cómo nos quieren ver la cara de tontos estos ministros, ¿sí? Y nos quieren decir pentontos, porque quieren agarrar literal la Constitución y decir, bueno, ahora las leyes de la Constitución me interesa que sean interpretadas como leyes electorales. Ahora esta ley o este artículo de la Constitución me interesa tumbarla. ¿No más? Pues, ¿por qué no más? Porque me afecta. Entonces, bajo ese principio, pues vamos tumbando todas las demás reformas que también salieron de un proceso de elección. ¿O no? Pero bueno. Ahora, avancemos y pasemos a los tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos son muy importantes. Y César Gutiérrez Priego lo menciona bastante bien. Dice, el ministro Juan Luis González Alcántara, propone en su proyecto declarar la invalidez de la elección por voto popular de jueces magistrados establecida en la reforma constitucional del Poder Judicial. El tema se discutirá en la sesión del jueves 31 de octubre y hasta aquí le vamos a parar. ¿Por qué es importante los tiempos? Me dirán ustedes, oye Robert, pero qué rollo. Fíjense, son bien importantes los tiempos por lo siguiente, porque ya están encima, ya los tenemos aquí encima de nosotros. Hasta pasado mañana, 31 de octubre, se tiene para instalar los comités de evaluación.
¿sí? Recordemos que estos comités de evaluación van a ser integrados por personas del Poder Judicial, del Legislativo y del Ejecutivo. Hasta hoy es que martes hasta el jueves tienen para instalar esos comités de evaluación. Pero aquí viene lo más interesante. El 4 de noviembre es la convocatoria para la ciudadanía. Y esto sí es importante. Los ministros de la Suprema Corte quieren frenar la elección de jueces y magistrados, solo de jueces y magistrados, antes del 4 de noviembre. Y antes de que Morena y aliados blinden la reforma, todas las reformas, y el Poder Judicial no pueda meter mano ahí. Entonces, hay dos cosas que debemos ir considerando ahorita, en este momento. Que estos ministros saben que este jueves tienen que frenar esas elecciones. ¿Para qué? Para que el 4 de noviembre, cuando lancen la convocatoria, no salga una convocatoria para elegir jueces y magistrados, solo ministros. Total, pues ellos ya están anunciando que se van, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿por qué son importantes los tiempos? Por estas dos cosas que les menciono. Ahora bien, esto va avanzando. Fíjense, la Junta de Coordinación Política del Senado aprueba mañana, o sea, hoy, los nombres de los integrantes del comité de evaluación para definir los candidatos a juzgadores. Hoy, ¿sí? Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores se tienen que poner de acuerdo para sacar a sus 5 mejores elementos que van a estar analizando todos los perfiles. Hoy tienen que sacarlos. Hoy los tienen que proponer. Y también hoy los tiene que proponer el Ejecutivo y también los tiene que proponer el Poder Judicial. ¿Vale? Ahora, el tema es el siguiente. Ricardo Monreal informó que la bancada del PAN y del PRI rechazaron proponer perfiles para la conformación del comité de evaluación. Sí, el MACPRIAN en todo su esplendor. El MACPRIAN acaba de anunciar que ellos no van a proponer, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, van a proponer perfiles o personas que se sumen a este comité de evaluación y que esté revisando los currículum y que cumplan con los requisitos todos estos candidatos para jueces, magistrados y ministros. Entonces, al final, ¿qué va a ocurrir? Que solamente Morena y aliados va a proponer a estos 5. O no sé qué más vaya a pasar, porque todos estos partidos del MACPRIAN están rejegos de no querer proponer absolutamente nada. Entonces, los tiempos son importantes, ¿por qué? Pues por todo esto que venimos platicando, ¿sí? Que ya están encima. Y que el Poder Judicial y que la Suprema Corte no está dando tregua. La Suprema Corte tiene un solo objetivo y va por ese objetivo. ¿Cuál es? Frenar la elección. Ahora sí, ya no vamos a decir que frenar la reforma judicial, sino frenar la elección de jueces y magistrados. Y si logran esto los ministros, va a ocurrir lo que Noroña está diciendo. Fernández Noroña advierte un fuerte conflicto si la Corte no acepta la aprobación de la reforma judicial. Dice que Noroña está convencido de que todos los problemas que se han generado en los últimos meses se puede arreglar con el diálogo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que realmente se puede dialogar con estos ministros? ¿Ustedes creen que estos ministros tienen la más mínima intención de dialogar? Pues bueno, Noroña insiste. Fernández Noroña advierte fuerte conflicto si la Corte no acepta la aprobación de la reforma judicial. Vamos a hacer más grande esto para que lo puedan ver mejor. Ahí está. El legislador está convencido de que todos los problemas que se han generado en los últimos meses se pueden arreglar con el diálogo. Yo insisto, ha habido meses de diálogo, se hicieron mesas de diálogo como en 8 estados. A ellos ellos participaron, les interesó realmente aceptar la reforma. No. Bueno, Fernández Noroña expuso sus preocupaciones sobre las tensiones crecientes entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, el cual asegura ha mostrado una actitud provocadora. ¿Provocadora? No traen una actitud provocadora.
traen una actitud determinante, ¿sí? Porque ya dijo Alcántara en el proyecto, queremos que no se voten ni jueces ni magistrados. ¿Por qué? Porque ahí tienen el coto de poder los ministros. Los ministros se apalancan sobre jueces y magistrados. Quien piense que los ministros hacen absolutamente todo o son los dueños de la corrupción y todo este rollo, están equivocados. Los ministros se apoyan sobre los jueces y magistrados para que lleven a cabo actos de corrupción. Es una realidad. Pero bueno, dice Noroña que a raíz de los recursos y amparos admitidos por la Suprema Corte en torno a la reforma judicial, el presidente del Senado sostiene que la actitud del Poder Judicial de dar entrada a recursos y amparos sin tener atribuciones es una clara provocación. Es que yo creo que ya deberíamos de pasar del discurso a los hechos, porque estos ministros ya pasaron del discurso y ya están en los hechos. Dice Noroña, si ellos, o sea la Corte, se atreviesen a decir que es inconstitucional la Constitución, iríamos a un conflicto de dimensiones mayúsculas. Mismas palabras que utilizó también Lainez Potisek. Que si Morena y aliados blindan la reforma para que los ministros no le metan mano, se iba a desatar, ¿cómo dice? Un conflicto de dimensiones mayúsculas. O sea, están utilizando las mismas palabras. Y Noroña dice también, la experiencia muestra que ese poder no cumple su palabra. ¿Y saben qué? Tiene razón. Ellos no cumplen su palabra. Pero no es de ahora, ni de ayer. Nunca han cumplido la palabra. Lo podemos ver incluso cuántas veces el Consejo de la Judicatura mandó a trabajar a los trabajadores, los regresó a sus oficinas, perdón por la redundancia, y no regresaban. Es que no les interesa cumplir la palabra. ¿Cuándo vamos a entender eso? Yo puedo entender quizá que tanto el legislativo como el ejecutivo tienen su estrategia, pero acá afuera se ve totalmente diferente. Se ve que la Suprema Corte está avanzando en su estrategia. Ellos están siendo determinantes, ellos están accionando.